Cuba Información. Bueno, pues se ha venido hablando en Cuba y nosotros en nuestro programa hemos estado tocando en diferentes programas el proceso de reforma laboral que se está llevando en Cuba, todo este amplio proceso de reestructuración de la economía cubana en función de optimizar la fuerza laboral cubana y de ayudar de alguna manera a hacer más productivo el proceso cubano. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema, José. Bueno, pues hay que hablar del tema porque es el gran tema que se habla de lo que la gente habla en Cuba, en las familias, en las calles, en los centros de trabajo. Yo diría que no se habla prácticamente de otra cosa que de todos estos cambios que está habiendo, que está empezando a haber en la economía cubana y yo diría también en la conciencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, del campesinado cubano, etcétera. Algunos de estos cambios que se están introduciendo en diferentes sectores de la economía cubana, unos años antes ya comienzan en el sector agrícola, pero indudablemente el proceso actual de reestructuración de plantillas, tratando de acabar con eso que han llamado en Cuba las plantillas infladas, el subempleo, etcétera, pues es un proceso que indudablemente alrededor del cual hay un gran consenso, es decir, la gente, el pueblo en general, tiene claro que hay que hacerlo, pero indudablemente que despierta dudas y indudablemente grandes desafíos, ¿no?, para el pueblo cubano. Yo hablaría en concreto en este programa de hoy, ya que hemos tratado este tema en varios anteriores, hablaría, por ejemplo, de una figura interesante en todo este proceso, que es lo que se llaman los comités de expertos dentro de las fábricas, dentro de los centros de trabajo, que yo creo que simboliza o pone de manera muy gráfica el sentido de participación de los trabajadores en el proceso, no solamente en este proceso de reestructuración, sino en general la participación de los trabajadores en los centros de trabajo. Para saber quiénes son las personas que van a continuar en los puestos de trabajo, quiénes van a estar después de todo este proceso de reestructuración disponibles para otro empleo, esto hay que remarcarlo, se les va a ofrecer otro empleo en otros sectores, etcétera. Bueno, existe una figura que se llama los comités de expertos, compuestos de entre 5 y 7 miembros, en los cuales uno es designado por la Administración del Estado, otro por la Central de Trabajadores de Cuba, por la organización sindical, y el resto, es decir, la gran mayoría, son trabajadores electos en asambleas del propio centro de trabajo. Asambleas generales de trabajadores del área que finalmente eligen a estas personas que van a conformar el comité de expertos a través de votación abierta y después de una amplia discusión. Las decisiones de esta comisión, de este comité de expertos, son finalmente las que van a dar paso al diagnóstico general del centro de trabajo, cuáles son los puestos vacantes, etcétera. Y finalmente, ya la Administración del Estado tendrá que dar las opciones laborales alternativas a las personas que pudieran quedar vacantes o disponibles, ¿no? Disponibles, que sería la terminología oficial que se emplea en Cuba. Indudablemente se está tratando de explicar que no es que sobre gente, sino que existe una no óptima distribución de la fuerza laboral en el país. Y en Cuba hay sectores que tienen un déficit acusado de mano de obra. Sectores que indudablemente, como son la agricultura y como son la construcción, que tienen un déficit acusado de mano de obra, porque finalmente todo esto choca con un éxito de la revolución, que es el éxito educativo, el nivel cultural de la gente, el nivel de formación, y estamos en un momento histórico en el que la revolución y el país lo que está pidiendo es que muchas de la gente formada y súper formada en Cuba
tenga que cambiar de puesto de trabajo, incluso dedicarse a labores que ni hubiera pensado, ¿no?, en momentos anteriores. Entonces, indudablemente, todo este proceso no va a ser fácil. El país está tratando de reubicar a personas en la producción de alimentos y en la construcción de viviendas, por ejemplo. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses y en los próximos años. También está pendiente el asunto del aumento de salarios. Parece que al final de todo este proceso también puede haber un aumento del salario de los trabajadores, cosa que sería indudablemente pues un brillante final a todo este proceso. Sí, yo quería apuntar que hay inquietud, lógicamente, porque es la primera vez que se acomete un proceso tan profundo y de tan amplio alcance como es este. Hay cosas que son novedosas entre la sociedad cubana que se está discutiendo y también aprendiendo en todo este proceso, pero particularmente hay que en el caso de los jóvenes, por ejemplo, cuando se habla de idoneidad, ¿qué es lo que puede determinar en el caso de una gente joven si puede ser más idóneo que una persona que ya tiene una experiencia de trabajo en determinado puesto, en determinada profesión? Y hay una cosa interesante aquí que habla, que es una medida esencial, que es la que establece que los jóvenes, si están en la etapa de servicio social o de adiestramiento laboral, no formarán parte del proceso de reducción de plantillas infladas. Y tiene el propósito de que ellos continúen su preparación y complementen su formación en aras de un mejor desempeño profesional. O sea que aquí está presente lo que es el Estado socialista, ¿no? Potencia eso, sobre todo la participación, y que los jóvenes adquieran las habilidades y experiencia que los capacite para desempeñar una labor óptima en el puesto que le corresponda. Yo, tengo que decir que todo este proceso, que indudablemente parte de un gran consenso, porque parte de la participación de mucha gente en Cuba que ha propuesto numerosas medidas, y dentro de las cuales varias de ellas están contenidas en este proceso de reestructuración laboral, existe un gran consenso entre la gente en que hay que hacerlo. Indudablemente no va a ser un proceso sencillo y no va a ser un proceso de 2 meses, sino que va a llevar varios años. Y es inevitable que va a haber situaciones no deseadas e incluso conflictos puntuales. El enemigo de la revolución va a tratar por todos los medios de explotar aquellos conflictos puntuales o situaciones que se den en determinado centro de trabajo, etcétera. Por eso yo creo que tenemos que prepararnos para determinadas noticias que vamos a empezar a oír y a leer en los medios de comunicación, de supuestos despidos, incluso arbitrariedades, etcétera. Indudablemente todo esto es una realidad compleja, que no todo es de color de rosa, ni va a serlo jamás, pero estamos hablando de que los medios de comunicación y la contrarrevolución cubana va a tratar de explotar cualquier error en este proceso. Sí, hay una reflexión que yo creo que ilustra lo que significa esto, que la Victoria Camps Bryan, directora de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, habla de que no se trata de que el país le sobre fuerza de trabajo, es que necesita una mejor distribución, y de eso se trata, que haya más productividad, más eficiencia, aprovechamiento de los recursos disponibles y realmente dar un impulso al país, sobre todo que exista motivación en cuanto al trabajo y que la gente sienta la necesidad de hacerlo y hacerlo bien.